Muy buenos días para todos. Mi nombre es Santiago Andrés Restrepo Montoya. Eh, Trabajo en la empresa Colibrí Flowers, una empresa dedicada a la exportación de clavel, mini clavel, kiwi green para todo el mundo. Orgullosamente vendemos el 45% de nuestra flor a Japón y Corea y un 30%, 30-35% a Europa, lo que nos obliga a tener unos altos estándares de calidad, donde la calidad es nuestra bandera que nos hace estar presente en esos mercados y donde siempre tenemos un respaldo de unos clientes y una confianza en nuestro producto que cada día luchamos por mantenerla. Trabajo en esta compañía, va a ser 30 años que trabajo en esta compañía. Mi cargo es director de producción. Tenemos 67 hectáreas entre clavel estándar y miniatura. Y pues en este momento tenemos un laboratorio para la producción de hongos entomopatógenos, donde se nos ha abierto una gran oportunidad de negocio, básicamente con nuestros hongos tricoderma, metarricium, Bauveria bassiana, Phacelomices, Lecanicinium, y hemos empezado a utilizar todo esto en todas nuestras fincas y en todas nuestras explotaciones con un gran éxito y queremos compartirles esa experiencia. Entonces, bienvenidos a la charla y muchas gracias. El nombre de la conferencia que les vamos a explicar hoy es Rompiendo paradigmas en la producción de clavel. Básicamente, todos conocen y todos saben, Colombia es el primer exportador a nivel de claveles en el mundo. Desafortunadamente, tenemos una gran enfermedad que es el Fusarium oxyosporium especie Dianthi, que, como lo dicen todos los grandes expertos, trabaja 24 horas al día, 365 días a la semana, amargándonos la vida y atacando los bolsillos de todas las empresas exportadoras de clavel. Nosotros siempre hemos cultivado clavel y mini clavel y no hemos intentado productos de diversificación, sino que siempre hemos persistido a lo largo de los años con nuestros cultivos de clavel. Y es importantísimo para nosotros como compañía eh, tener los mercados diversificados en Japón, en Corea, toda Europa, y una parte por ahí, un 20-25% en Estados Unidos, lo que nos permite pues tener mucha salida a diferentes países en diferentes situaciones. Pero como les decía, siempre va a estar el Fusarium atacando nuestros cultivos. Llevamos 35 años cultivando clavel y pues hablando un poco de historia, todos recordarán que cultivábamos en suelos francos cascarillosos porque aplicábamos una cantidad enorme de cascarilla cruda y apenas el Fusarium colonizaba, no sé, 2 siembras, 3 siembras, 6 años, 8 años, pues empezamos a buscar alternativas de variedades resistentes, pero con el gran inconveniente que todas las variedades que gustan en el mercado son muy susceptibles a Fusarium. Hasta que
pese a los desinfecciones de suelos que se hicieran con diferentes productos fumigantes o diferentes tecnologías que se aplicaran para el suelo, el fusarium seguía siendo la principal causa de pérdida de plantas por plantas muertas. Y cuando hace unos, no sé, 20, 18, 23 años, se empezaron a hacer los cultivos hidropónicos, que hay que hacer una salvedad, casi que la planta madre siempre la cultivamos en hidropónico o en un cultivo hidropónico, porque era un sustrato inerte, ya fuera cascarillas, fueran escorias o una mezcla de estos, pues empezó a haber la transición de suelo a camas aisladas. Y entonces cuando a uno le decían que el hidropónico produce más que el hidropónico produjera más, era que se morían menos plantas. Porque si la planta la despuntas al quinto sexto, pues va a producir 5 o 6 flores y lo que tienes que luchar en el tiempo, que en esa época cultivábamos a 2 años, era que no se nos murieran las plantas en ese periodo de 102 semanas. Ya después empezaron las siembras a 1 y 2 picos y aún hoy hay varias compañías que cultivan a un pico, pero para eso hay que tener una gran infraestructura para producir el esqueje. Entonces, volviendo al cuento, cuando empiezas ya y tienes un cultivo de estas magnitudes y el fusarium sigue rampante, lo que tienes que pensar es dos cosas. Una, los sustratos que voy a utilizar están limpios de fusarium. Y dos, el esqueje que utilizo para la producción de flor está libre de fusarium. Obviamente vamos a estar en suelos y en ambientes invernaderos que siempre va a estar la presencia del patógeno. Pero entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo nos protegemos del patógeno, si estamos limpios en el sustrato y si estamos limpios en el esqueje. Porque obviamente estas enfermedades son muy evolucionadas y si tienen el sustrato que son las plantas de clavel, pues por algún lado se van a meter. Hace poco estuvimos en una conferencia con el doctor Figueiredo y el tipo lleva 40 años estudiando plantas y la incidencia del fusarium. Y fue muy sorprendente decir de parte de uno de los tipos que más sabe de fusarium que la solución estaba en variedades resistentes y que las que eran resistentes hoy, el fusarium era tan evolucionado que las iba a seguir mutando. Es una especie que muta tanto y tiene una capacidad de adaptación en su genética que las que hoy resisten en 2 años o 4 años ya puede que ya haya vencido sus cadenas de ADN y se le metan el fusario. Entonces, por eso él hablaba de cuál diferencia de razas, cuál diferencia de especies. No, es una especie con un poder de penetración a las que son resistentes, que lo que tenemos que buscar es evitar que él se propague en los sustratos que cultivamos, en el agua con que regamos y en los esquejes que vengan de una planta madre lo más absolutamente sana posible. Eh, Nosotros como compañía también, aparte del negocio de las flores, tenemos un hijo pequeño que se llama Botanic Republic. Y Botanic Republic es una empresa dedicada a la producción de mal llamadas hierbas aromáticas, porque finalmente son hierbas comestibles. Estas hierbas comestibles, pues todas las conocemos, romero, estragón, seibory, sorrel y entre otras. Eh, esa todavía tienen más restricciones en la aplicación de productos, digamos, de síntesis química que las flores. Entonces, el haber tenido ese negocio, hoy tenemos, pero muy poco de esta parte de hierbas, nos generó la cultura de aprender a trabajar con lo que son todos los productos biológicos, ya sea repelentes, ya sea productos a base de hongos, productos a base de bacterias, extractos, y con esto empezamos y nos
cambiamos el chip de que no todo tiene que ser agroquímicos, porque como estos tienen una trazabilidad, todas estas hierbas, esas cadenas de almacenes realizan análisis de trazabilidad de los productos. Entonces, sí o sí, tenía que ser 100% con productos biológicos. Y en la medida que fuimos disminuyendo la siembra de estas aromáticas, seguíamos creciendo cada día más en flores. Y un día dijimos, pero si esta herramienta nos funciona en aromáticas, ¿por qué no nos va a funcionar en flores? Y ahí arrancamos a trabajar todas estas herramientas biológicas en la producción de flores. No podemos olvidarnos de la empresa que se llama Fundaces, a través de don Amílcar, don Rogelio, que es la Fundación Minuto de Dios, con sus productos solubilizadores como el AgroPlus, LM, extractos, repelentes, fijadores de nitrógeno, que también nos ayudaron a empezar y a coger esta cultura de la parte biológica que tanto nos ha ayudado. Todo en la vida, en determinado momento, cuando las personas ve y viene y mira las instituciones, hay veces se nos olvida que hay mucha gente detrás de eso que ha contribuido con un gran esfuerzo para llegar a la foto que llegan y ven en determinado momento. Entonces, bajo esta prerrogativa y ya teniendo también los cultivos, haciendo la transición a cultivos hidropónicos, arrancamos a atacar nuestro principal patógeno, que era Fusarium noxiosporum. Y entonces cogimos y empezamos a aislar especies de tricoderma que estuvieran presentes en nuestros suelos, en nuestro compost, en nuestros sitios donde teníamos desecho de clavel. Estamos en una finca que tiene 100 hectáreas, las cuales son 60 de montaña y tiene zonas, digamos, vírgenes en bosques nativos, y de allá también fuimos y aislamos cepas de tricoderma, y finalmente lo que hicimos fue caracterizar 12, 15 cepas, de las cuales dejamos 5 o 6, y eran las más agresivas, las más virulentas, y de ahí para allá arrancamos con ese pool ensayamos recuerdo que al principio ensayábamos en cebada, después en arroz partido, después en arroz entero. Bueno, como todo en la vida, hay que hacer la curva de aprendizaje hasta que por fin, aún hoy tenemos cosas por mejorar, muchas, pero llegamos a un proceso que ya así fuera unos, digamos, en una zona especial adaptada, pues funcionaba. Y nuestra principal producción semanal era todo lo que fuera la producción de tricoderma. Paralelamente teníamos algunas cosas pues, del AgroPlus, LM, los solubilizadores de fósforo, de nitrógeno, pero con el tiempo fuimos ya creando y metiéndonos en otros productos como el Facelomices, el Metarricium, y todo siempre para ya buscándole un segundo enfoque, que era la parte de flores. Y hoy, casi que cada número específico de semanas, hacemos una aplicación biológica a todo el cultivo a manera de aspersión, y hacemos, ya está en nuestro programa del día a día, todo lo que es la inoculación de tricoderma en los sustratos y la espolvoreos de tricoderma en todas las áreas de follaje que nos ayuden a aumentar los, como les dijera, como las unidades formadoras de colonia en los diferentes sitios donde estamos. Sí, entonces eso es lo que más le trabajamos en este momento. Hay que hacer también una claridad. Todo va unido y todo depende de las variedades. Como se los decía, no podemos olvidar
de que la resistencia y la genética de la variedad es un punto fundamental para partir de las variedades que vamos a cultivar. Pero también todas las variedades que sean susceptibles van a ser las que más acepte el mercado. Sí. En estos momentos, para comentarles, por ejemplo, el sustrato que utilizamos, ya no tenemos un cultivo hidropónico, tenemos un cultivo organopónico. Y la gente le preguntará a uno, ¿y qué es organopónico? Pues organopónico es un término que acuñamos aquí en la compañía, en donde básicamente es, cogemos y utilizamos todo el desecho verde de, que nos sale de nuestra explotación, desde la erradicación hasta los pequeños desechos, desbotones, descabeces, hojas, todo lo que nos salga, y todo eso lo compostamos. Adicionalmente, cuando erradicamos las camas hidropónicas, todo ese sustrato que sale de las camas lo reciclamos, lo mezclamos con cascarilla cruda, lo mezclamos con un compost, lo mezclamos con cascarilla cruda, y todo ese aporte que nos da esas raíces, todo ese aporte que nos da esa cascarilla que se ha meteorizado o ha cambiado su estructura físico-química de la semana 1 a la semana 70 o a la semana 90 o a la semana 100, pues esta mezcla nos hace tener un sustrato, como decían las abuelitas, casi como una tierra de capote, que es muy diferente arrancar con un sustrato al 85% o al 80% o al 70%, donde usted tiene que gastarse, no sé, 1.000, 2.000, 2.500 litros de agua, porque son sustratos completamente hidrófobos. Eso, hidratar esas cascarillas es una labor extremadamente compleja. Nosotros, yo creo que no gastamos más de 100, 150 litros para hidratar el sustrato de las características que nosotros tenemos. Obviamente, eso hacemos y tenemos montada una empresa dentro de nuestra empresa para producir ese sustrato, porque eso tenemos unos tornillos sin fin, tenemos una maquinaria, tenemos toda una infraestructura para poder mezclar correctamente y en las proporciones correctas este producto. Pero ya después de tenerlo mezclado, viene la parte de la desinfección. Y la desinfección es muy sencillo, lo hacemos con el esquema en el que trabajan la palma africana, que es básicamente unas autoclaves gigantes en las que se meten pues, como unas góndolas que hicimos o unos carritos que hicimos con el sustrato, y ahí lo metemos por aproximadamente hora y 30 a 50 libras de presión y realizamos el proceso de desinfección de ese sustrato. Pero apenas eso lo hacemos todos los días porque todas las semanas sembramos y tumbamos. Colibrí, o la gran ventaja de los claveles versus otras especies es que los claveles son como los tomates, todos los días se venden. Entonces, eso nos obliga a todos los días tener una producción de sustrato, una producción de tricoderma, una producción de esqueje, en donde es un proceso continuo. Obviamente reforzamos para las fiestas, pero esta es una empresa que sus standing orders para todos nuestros clientes son importantísimas. Después de que desinfectamos este sustrato, eh, venimos a la parte de empacarlo y empezamos a inocularle en forma líquida la tricoderma y en forma sólida también cuando empezamos a aplicar el sustrato en las camas, ¿sí? Entonces, pues obviamente en diferentes dosis, en diferentes formas, aplicamos, y lo que tratamos es tan sencillo. Lo que hace el tricoderma es que, como es invasivo, coloniza todo este sustrato. Si vos llegaras a tu casa y encuentras a tus hermanos o a un familiar acostado en tu cama, no te puedes acostar. Eso es lo que tratamos de evitar con el fusario.
que cuando el fusarium llegue a invadir la cama, la encuentre ya colonizada por tricoderma y no pueda invadir el sustrato como lo invade. Entonces, el que llega primero es el que más se va a establecer. Y eso es lo que hacemos todos los días y tratamos de no aflojar para nada con nuestras inoculaciones de tricoderma en los sustratos. Obviamente, no se nos puede olvidar nunca si la persona va y se mete con, que lo hace mucha gente con las botas llenas de material contaminado, va y se lo pone encima de la cama. Si la persona no hace una buena siembra y tira el esqueje al piso y después va y lo pone, si no respetamos los bancos de enraizamiento, si no cumplimos todas las medidas fitosanitarias, la desinfección de los plásticos, la desinfección, la utilización de guantes, y toda la gente le dice, pero sí joden, ¿por qué molestan con eso? Porque es que si el fusario lo viéramos, pues usted tenía cómo atacarlo, pero cuando usted lo ve es cuando ya se le emanan las plantas. Entonces, no, a la gente hay que ponerle ese amor que le tiene la gente a la jardinería. La abuelita, la mamá que va y poda la matica de rosa, que va y le echa las cáscaras de huevo a las maticas, eso es compromiso. Y eso es lo que tenemos que hacer en cada uno de nuestros trabajadores, que entienda que el fusario no es nuestro principal enemigo y no podemos ser nosotros como operarios del cultivo los principales vectores en la transmisión del problema, sumado a todo el manejo que nosotros pues tratamos de hacer con los diferentes agentes biológicos. Siguiendo con la experiencia que tenemos, entonces sembramos las plantas y hacemos, sobre todo en las primeras etapas, por ahí de la semana 0 a 8, hacemos 2 o 3 drains con aplicaciones de tricoderma y pues llegamos con las planticas, digamos, de una manera muy, con un 98, 99% de plantas vivas a las 10, 11, 12 semanas, por no decir casi el 99.5% de nuestras plantas. No ha de faltar la que le dé dumping off, no ha de faltar la que nos tiremos en la siembra, la que sembramos muy hundida, la que no sembramos bien, la que la malla no quedó bien, pero eso ya es lo mínimo, eso no supera en el 0.01% de esas pérdidas. Pero toda la unidad productiva es la planta. La unidad productiva es a nivel macro la cama, pero a nivel particular es la planta. Y a cada persona hay que hacerle ver que una planta es importante. Entonces, y ya posteriormente, lo que hacemos es ya las maticas de las semanas 12, 15, 18 hacen su diferenciación sexual, hacemos las labores de desbotón y hacemos las labores de encanaste, hacemos todas las cosas, y de la semana 20 a la 25, 30, de acuerdo a la rapidez o lentitud de las variedades, obtenemos la primer cosecha de clavel. Y obviamente, si es una realidad, cuando usted tiene que cosechar 5.500, 6.000 flores, 6.500 o 5.000 flores por una cama, cada herida que usted le haga también está generando una entrada a otra enfermedad que, de acuerdo al manejo de riego, de acuerdo a la variedad, también es muy agresiva, que es el Fusarium roseum. Este Fusarium roseum, pues ustedes saben, entra por las heridas que causemos, pero también nosotros lo que hacemos es una mezcla, hay veces, de fungicidas tradicionales para sellar estas heridas, como de aplicaciones de tricoderma a ese tercio basal, para evitar también la propagación de este otro tipo de fusario. También tratamos de implementar la desinfección de las tijeras, pero pues obviamente cuando usted en un día corta, no sé, 1.200, 1.400 plantas, perdón, 1.400 flores en 12, 15 camas, es muy difícil usted pensar que la persona que esté con uno así se comprometida y todo va a ser 1.200, 1.500 desinfecciones. Pero bueno, principio tienen las cosas, y de no hacer nada, hacer el 50, el 60, el 80,
es mejor hacer ese porcentaje que no hacer nada. También les queremos contar que después de esto, entonces, hacemos un manejo post-pico, bajamos las mallas y en algunas variedades que lo permitan, hacemos resiembra y somos exitosos en ese procedimiento, lo que nos genera que, pues en muchas variedades, el segundo pico sea igual o mejor que en el primer pico. Y también hay veces las camas pierden volumen de sustrato por diferentes factores, por el riego con una manguera muy fuerte, cuando crecen malezas en los sustratos, pues al sacar esas malezas hay gente que no sacude lo suficiente y queda el sustrato muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos y reincorporamos sustrato y un día empezamos a hacer un ensayo utilizando compost de clavel. El compost de clavel que hacemos de erradicaciones y de lo pequeño del cultivo, pues lo hacemos pilas, las volteamos, les echamos AgroPlus, EM, nos demoramos aproximadamente 3 meses en ese proceso y a partir por ahí de la octava semana, después de que ha subido la temperatura, a eso empezamos a echarle tricoderma y la tricoderma empieza a propagarse en ese compost y empieza a ser un habitante más de ese complejo mundo microbiológico que maneja esa magia del compost. Entonces, cuando a uno le dicen, y le sale Fusarium, claro que nos sale Fusarium. Y entonces, ¿cómo lo aplica? Pues lo aplicamos. ¿Y no les da miedo? Claro que le teníamos miedo. Pero como ahí hay un equilibrio entre los diferentes microorganismos que hacen parte de ese proceso, no se dispara ninguno de estos patógenos en la medida que se vuelva plaga para el cultivo de clavel. Como si aplicamos, no sé, 200, 300 kilos de ese compost por cama y las plantas empiezan a agradecerlo nuevamente, la planta vuelve y se viste, queda completamente vestida y ustedes lo saben, a mayor cantidad de follaje, de número de hojas, mayor síntesis de carbohidratos, a mayor síntesis de carbohidratos, mayor número de tallos y mayor número de flores. Entonces, eso se hace uno de los paradigmas, como lo dice la charla, que más hemos vencido, y es poder inocular esa tricoderma en todo ese compost y aplicarla nuevamente. Lo hacemos para camas de repique, que ya tienen un sistema radicular más maduro, más establecido. Entonces, que cualquier manchita por ahí que se vaya a ir de Fusarium, pues no le quede fácil atacar las raíces de nuestro cultivo. Y así seguimos con hasta nosotros aquí tenemos una idea y es que nos dé pesar erradicar una cama. Obviamente, como todo, pues va teniendo un ciclo natural y ya pues camas de 70, 80, 90 semanas, pues van a ir bajando sus porcentajes de golpe de selecto. Eh, entonces, pues obviamente nos toca hacer las renovaciones, concentrar las cosechas, pero les confieso, por ejemplo, hay una variedad que se llama Farida, Minerva, que son variedades que tienen una vejez 80, 90 semanas, en donde usted le puede estar cosechando 250, 220, 280 flores, que es una cifra muy buena para una cama de ese estado. Ojalá uno pudiera tener esas productividades en todas las variedades, pero no se les olvide que también hay otros enemigos muy fuertes que son la arañita roja o los ácaros, los trips, que se han vuelto una pesadilla en todos los estados y en todas las variedades. Es una especie polífaga que, mejor dicho, ataca pues lo que le pongan en colores, en variedades, así haya unas más susceptibles, ella
no respeta nada. Aún las mismas babosas, lo que les decía, el Rosium, la esclerotinia, risoptonia y otros hongos que pues no podemos descuidarnos porque en cualquier momento nos van a seguir generando una pérdida económica. Entonces, a nivel de hongos de follaje, pulverizamos o tenemos un molino que los granos de tricoderma deshidratados no los pulveriza. Hacemos aplicaciones al follaje para control de hongos, principalmente cladosporio. Mildeo en estados iniciales tenemos muy mínimo, pero también en algunas variedades de clavel puede pegarle, pero no hacemos espolvoreos y es también mínima la incidencia. Y lo que tenemos es que estar siempre eh, reinoculando y que las unidades formadoras de colonia, tanto en sustrato como en los diferentes sitios que tengamos presencia de nuestros claveles, pues haya tricoderma para evitar que el Fusarium oxyosporium, especie de anti, nos siga causando pérdidas. Eso es así como a grandes rasgos lo que tenemos con respecto al Fusarium y como les digo, y ya también tenemos o es la fe o es el trabajo, es lo que sea, para el manejo del cladosporio. Les vamos a contar también unas experiencias que de acuerdo con unos señores, asesores, biólogos y personas que han venido y han visto nuestra infraestructura y lo que propagamos, eh, otros estudios de caso y que ya podemos mencionar con cierto éxito, como es la utilización del metarricio. El metarricio lo utilizamos básicamente para control de pupas de trips. Cuando estamos en estos cultivos 7 días a la semana, los trips es una plaga que no avisa. Los trips es una plaga que llega y de una vez a la flor. Y nosotros con los equipos técnicos lo que tratamos es pégale al adulto y fumigue la flor y fumigue el follaje. Y como nos lo hacía ver el doctor Edison Torrado, se nos olvida la importancia de los drains y se nos olvida la importancia de atacar los estados larvarios que prácticamente son mucho más sencillos de controlar porque la quitina es casi inexistente en estos estados. Entonces, hacemos drains con metarricium, básicamente para control de los trips cuando van a empupar. Mucha gente le dice a uno, pero ¿en dónde empupa el trips? ¿En el sustrato o en el camino o debajo de la cama hidropónica? Pues la respuesta yo creo que es en los tres sitios, porque ellos tienen la capacidad de caer al sustrato, ahí 1 o 2 milímetros, caer debajo de la cama, caer al camino y se acomodan ahí debajo y viven y después se suben y siguen tragando clavel. Entonces, yo creo que eso hay que pegarle a a todos los sitios también donde haya estados inmaduros de TRIPS, ahí hay que llegarle con la aplicación de metarricio y lo hacemos a manera de drench con unas flauticas muy sencillas, unos equipos muy sencillitos que tenemos acá y con la gran ventaja que eso no tiene periodo de reentrada, eso no tiene ningún problema de toxicidad con la gente, entonces eso nos ayuda mucho para para ese control es fantástico. También tenemos muchas veces una de las cosas que le recomiendan a uno y que uno ve en diferentes fincas cuando va a una visita es que nos hemos acostumbrado a pensar que el agua controla o mata algún insecto o alguna, no sé, algún ácaro. Lo que uno hace es que los mueve y uno los desplaza o de las partes superiores de los tercios
superiores de las plantas o de los tercios medios y de los tercios inferiores, pero casi que uno lo que hace es que como que los propaga más, ¿sí? Uno hay veces va y lava esas camas y a los 4 días, 8 días, 15 días, a uno se le va regando eso como una mancha y eso sí hay veces nosotros, pues, por la presión que tenemos con los ácaros, seguimos haciendo lavados con hidrolavadoras, con mangueras, con diferentes equipos que pues difícilmente eh, las vamos a controlar, pero al menos nos bajamos el problema de la parte exportable, no sé, por 15, 20, 25 días o 8 días, no sé cuánto tiempo. Y lo que hemos visto es que sí hemos mejorado es aplicando Baueria y haciendo estos lavados, sí vemos que puede haber un mejor control y alcanzan a atacarnos estos ácaros que créame son una pesadilla. También los hemos utilizado con algunos aceites, pues esa mezcla con aceites, con jabones, con sales de potasio y también hemos visto que aumentan eh, la movilidad o se desesperan más y al aplicar ya el producto de síntesis química tradicional de o un acaricida bueno, también hemos tenido un mejor control. Pues como les decía, desde el momento, ahí vemos unas fotos, por ejemplo, de nuestra área de enraizamiento. Utilizamos eh, desde el momento que colocamos el esqueje en nuestros bancos de enraizamiento, también aplicamos a todo eso tricoderma. O sea, lo que les decía, que en todos nuestros sitios del proceso productivo podamos trabajar con que siempre estemos pensando en inocular tricoderma, eso es una gran ayuda para nosotros. Ahí también vemos unas fotos de áfidos, que aunque no es una plaga predominante en el clavel, son también organismos que todas estas especies los parasitan muy fácil. Pero gracias a Dios no los vamos a invocar, no es una plaga pero esto es solamente como anécdota que hay que logró colonizarlo. Pero algunas personas que tienen arándanos y que son amigos nuestros ya utilizan Baueria para control de estos áfidos negros que son los que atacan los arándanos. Entonces, como pueden ver, eh, esto es apenas un inicio, pero somos conscientes de la gran cantidad de beneficios que tenemos con la producción de los productos biológicos, de las ganas que le ponemos a esto en aplicarlo, en creer en ellos. No es solamente, y se los digo porque lo he vivido, cuando hay personas que le dicen a uno, ¿y usted sí cree en esas aguapanelas? Yo creo que es un término que en algún momento hasta uno puede haber caído en el error y pensarlo, pero es un término un poco despectivo, porque es que la naturaleza es muy sabia. Y aquí lo que estamos haciendo es ayudarle a todos esos productos naturales a que hagan su trabajo en ayudarnos a controlar y a hacer un cultivo excelente, premium, en el control de plagas y enfermedades y ser muy exitosos con nuestra flor en los diferentes mercados. Y esta, compañeros, es una herramienta más para, para que ustedes, cuando quieran venir a conocer lo que hacemos, cordialmente invitados. Pues ahí aparezco yo como contacto, pero eh, los tipos que hacen aquí la magia de todo el tour y toda la cosa es mi compañero Alejandro Romero y nuestro director del laboratorio, Jesús David Castro, estarán dispuestos a atenderlos eh, para toda inquietud que se les presenten y para que comprueben si lo que yo les estoy diciendo es cierto y vengan y lo miren y nos tomamos un tinto. Entonces, eso era lo que teníamos para decirles. No tenemos secretos, no tenemos nada, cosas estrafalarias.
solamente el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo, de las 585 personas que tenemos en esta compañía para la producción de flores y de todos nuestros productos en eh, en este pool de productos biológicos que tenemos. Muchas gracias.